Hola, hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y todos en casa y imagino que muchos planificando pues sus días, sus días de feriado largo, ¿no? Algunos en Lima, otros viajando y etcétera, pero ya es un día un poquito complicado. Sin prejuicio de ello, vamos a aprovechar con esta clase para poder desarrollar todos los temas de saneamiento físico legal de la propiedad agraria. Permítame presentarme, mi nombre es Helen Figueroa Villarreal, tengo más de 15 años de experiencia en temas de saneamiento físico-legal, tanto en la parte urbana, también en la parte rural, temas de comunidades nativas, campesinas, venimos desarrollando proyectos de titulación, de formalización, temas de cambio de zonificación y etcétera. He trabajado como directora general en la IGESPAR, he sido parte del equipo que ha impulsado la ley 31145, así que nosotros como que conocemos la parte del espíritu de la norma. También he trabajado en el área legal de Ecofopri y tengo experiencia con distintas entidades del Estado, con temas de expropiaciones, proyectos de inversión, infraestructura, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo este espacio para hablar sobre los procesos de saneamiento físico legal de la propiedad agraria. Si ustedes igual tienen alguna pregunta en el transcurso del desarrollo de la clase, pueden ir haciéndola al chat y veré el tiempo oportuno para ir desarrollándolas. Caso contrario, hola, hola, ya, estoy aquí nuevamente. Ok, perdón, mil disculpas, algo pasó con el sistema, el internet, que de pronto se cortó. Permítame presentar, por favor. Voy a abrir mi presentación. Sí, sí se puede ver, Helen. Genial. Entonces, vamos a hablar un poquito, esta es la clase introductoria. Vamos a hablar sobre los temas del saneamiento físico, legal y formalización de predios rurales, un poco de la ley 3145, su reglamento y algunos temas de catastro. Como comprenderán, son temas muy amplios que no se pueden desarrollar en una sola clase de 2 horas, así que vamos a tratar de ser lo más breve posible. Vamos a desarrollar temas muy chiquitos, de manera muy conceptual, sobre la propiedad, la posesión, qué es el predio, saneamiento físico legal, la clasificación de los predios, que es muy importante, los predios rurales, los predios rústicos, cuál es la diferencia entre estos dos, el marco legal, la evolución, la transferencia de funciones, el marco legal vigente, la ley 31145, el catastro rural, los procesos de prevalencia catastral, un tema muy novedoso que ahora trae la 31145, algunas casuísticas también sobre algunas pinceladas de comunidades campesinas, comunidades nativas, su reconocimiento, georreferenciación, tierras cereazas habilitadas para la pequeña agricultura y tierras cereazas para la gran agricultura sobre proyectos de inversión y saneamiento físico y legal integral. Todos esos temas se van a ir abordando durante las clases que vamos a ir llevando y ahora vamos a hablar específicamente de algunos temas importantes para que tengan un poco de mayor conocimiento respecto de la importancia de la propiedad, la posesión, el saneamiento físico legal y cómo se vincula todo ello con los procesos de formalización y el saneamiento específico de manera integral y con la propiedad rural. Todos conocemos la propiedad, que se desarrolla tanto en la Constitución Política del Perú, pero también de manera muy simple en el artículo 923, donde indica que dentro de los atributos que tiene es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. Concede a su dueño titular el derecho o la capacidad de disponer sin restricciones del objeto adquirido. Ahora bien, ¿cómo se identifica quién es el propietario? Normalmente son de 2 maneras. Uno de ellos es a través de la inscripción de registros públicos. Lo primero que hacemos cuando compramos una propiedad es ver quién es el dueño y si es que está inscrito en registros públicos para, entre comillas, tener mayor seguridad jurídica. Entonces, tenemos ya la información de registros públicos, indica propietaria Helen Figueroa, que es la vendedora, y el adquirente hasta ahí está completamente consciente y de acuerdo en que quien está vendiendo la propiedad es la misma dueña, ¿no? La titular del predio. Otro de los mecanismos de publicidad es, además de la inscripción, la posesión.
Entonces, será suficiente con que esté inscrito a nombre de Helen y que además Helen esté poseyendo el predio. Sí, me da mayor seguridad jurídica. Sin perjuicio de ello, no solamente la publicidad que brinda registros públicos es siempre la correcta, porque podemos tener la información registral que no necesariamente esté actualizada. Puede que Helen Figueroa le haya vendido a Pablito Flores y Pablo no ha inscrito el derecho de propiedad en registros públicos, se quedó en una escritura pública. En ese sentido, no necesariamente la información que siempre está en registros públicos nos da seguridad jurídica. ¿Debería darnos? Sí. Que el registro aquí hay una gran discusión que debería ser constitutivo, no solamente declarativo, pues definitivamente sí. Tal es así que la información que existe en registros públicos, lamentablemente, al no ser un registro 100% constitutivo, no necesariamente nos da la información actualizada y nos brinda la seguridad jurídica que tanto buscamos. Por otro lado, tenemos la posesión también. La posesión, de acuerdo al Código Civil, en su definición indica que es un ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. Los atributos típicos de la propiedad son, vimos, el uso, el disfrute, disposición y reivindicación. Dentro de los caracteres también de la propiedad tenemos que es un derecho real, es un derecho perpetuo, es un derecho exclusivo y claramente no es un derecho absoluto. En cambio, en la posesión tenemos solamente algunos poderes inherentes a la propiedad en los cuales encontramos el uso y el disfrute. Si hablamos de disposición y de reivindicación, ya estamos hablando de propiedad. En ese sentido, cuando nos referimos a la posesión, decimos que es el poder que una persona ejerce de hecho de una manera efectiva e inmediata sobre un bien o una cosa. La ley protege al que posee sin necesidad de verificación previa de un derecho que lo ampare. Por ello, es tan importante el derecho de posesión, toda vez que existen una serie de normativas especiales, tanto en la parte rural, la 31145, tenemos la 026-2003 AG, tenemos en la parte urbana la 31056, que es la ley de COFOPRI para titulación de asentamientos humanos, y todas ellas formalizan la posesión, tanto en predios de propiedad del Estado, como también a través de un proceso de prescripción adquisitiva en sede administrativa sobre predios de propiedad particular. Un puntito más sobre ello, el predio. El concepto del predio es una extensión delimitada de terreno rústico urbano con edificación o sin ella que comprende el suelo, subsuelo y el sobresuelo. Entonces, todo ello tiene una serie de limitaciones, tanto en la parte del sobresuelo podemos tener recursos naturales, en el subsuelo, perdón, recursos naturales, en el sobresuelo podemos tener una serie de limitaciones a la propiedad y en la parte del suelo también podemos tener limitaciones a la propiedad como áreas naturales protegidas, como fajas marginales, y en el sobresuelo quienes nos ponen las limitantes sobre todo son los parámetros urbanísticos emitidos por los gobiernos locales. Entonces, teniendo ya un poquito más de claridad respecto de que lo hemos hecho de manera muy sintetizado, qué es propiedad, qué es la posesión, qué es el predio y cómo se vinculan todos ellos con los procesos de formalización. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la clasificación de los predios por su naturaleza. Muchos de nosotros, aquí voy a ponerlo esto en presentación. Muchos de nosotros conocemos 2 y hasta 3 grandes grupos de la clasificación de los terrenos, tanto los urbanos como los rurales. Y también un tercer tipo donde se encuentran los terrenos eriazos. Dentro de los urbanos tenemos aquellos que son, que tienen servicios básicos, agua, luz, desagüe, tenemos veredas, infraestructura vial, aquellos que tienen habilitación urbana en el marco de la ley 29090 o aquellos que también tienen un proceso de semi-habilitación urbana, no específicamente, no en el sentido estricto de la 29090, pero a través de los procesos de formalización donde se regulariza situaciones de hecho, de posesión, las que viene realizando el día de hoy COFOPRI y las municipalidades provinciales con la competencia compartida. Dicho sea de paso, hablando de esta norma, la 31056, también existe una nueva ley que es la 31560, que se aprobó en agosto del año pasado y está en proceso de
reglamentación a fin que también pueda tener esta función compartida las municipalidades, no solamente provinciales, sino también las distritales, aún en proceso de reglamentación. Entonces, los terrenos urbanos, porque están dotados de servicios básicos y los necesitamos básicamente ¿para qué? Casa, habitación, vivienda, comercio, industria. Por favor, si me ayudan con el micro de José. Gracias. Helen, hola, disculpa, tu micro está apagado. Ok. ¿Se me escuchó hace rato? Sí, ¿verdad? Se me apagó por un segundo, Sí, entiendo. sí, sí. Se Ok, apagó hace un poquito. ya. Entonces, retomando, comentábamos que los predios urbanos, aquellos predios que están destinados básicamente a casa, vivienda, habitación, industria, comercio, y que tienen dotaciones de servicios básicos, agua, luz, desagüe, veredas, infraestructura vial. Los terrenos rurales básicamente se clasifican por su naturaleza en terrenos rústicos, ahora vamos a comentar un poquito más adelante, terrenos rústicos, terrenos eriazos habilitados, terrenos eriazos con aptitud agropecuaria, y también en este ámbito se encuentran las comunidades nativas y las comunidades campesinas. Ahora bien, tenemos otra clasificación de terrenos que no son ni urbanos ni rurales, que no están catalogados para casa, vivienda, habitación, y que tampoco están destinados a la actividad agropecuaria, que es la naturaleza específica de los terrenos rurales. Rústicos porque sobre todo son terrenos agrarios destinados a la explotación agropecuaria. Y en el sentido lato de la palabra hablamos de agrícola, pecuario e inclusive forestal. Entonces, los eriazos no son ni casa habitación ni destinados a la agricultura. ¿Cuáles son los terrenos eriazos? Son aquellos que no son terrenos cultivados y por su naturaleza sufren de exceso de agua, son áreas pantanosas o que también tienen escasez de agua, o tienen áreas muy desérticas. Y adicionalmente a ello, tenemos una última clasificación que ya ha quedado 100% establecido quién es el competente, y los denominamos como los terrenos que se encuentran dentro del área de expansión urbana. ¿Por qué es importante comentarles esto? Porque si bien es cierto, los grupos más grandes que tenemos son los urbanos, rurales y eriazos, pero sobre el área de expansión urbana, que debería ser la parte que va creciendo respecto del área urbana, la parte que se encuentra fuera del área urbana y muchas veces muy cerca de la parte rural. Entonces, cuando uno tenía que desarrollar un proceso de formalización o saneamiento físico legal respecto de las áreas de expansión urbana, muchas veces no se tenía claridad de quién era el competente. Sí, por el hecho de encontrarse dentro de expansión urbana y de repente con alguna actividad agrícola, le correspondía la competencia al gobierno regional, o por el contrario, si tenía un área mínima agrícola, pero era predominantemente urbano, le correspondía al gobierno local. Entonces, nos ha pasado muchas veces que teníamos a los administrados, a los usuarios que decían, vengo del área, la municipalidad me ha dicho que no es competente porque pese que mi terreno está dentro de expansión urbana, tengo el 70% de área predominantemente agrícola. Volvían al gobierno regional y le decían, gobierno regional, tú eres el competente. Y el gobierno regional decía, no, porque tú ya estás dentro del área de expansión urbana, por tanto yo ya no soy competente para evaluar tu solicitud. Entonces, al administrado realmente lo dejaban completamente en desamparo y no sabía quién, el Estado, cuál de las entidades del Estado, gobierno regional o gobierno local, podría ser el competente para poder atender su solicitud. Ya con la ley 31145, esto ha quedado completamente establecido de manera expresa, tanto en el artículo 3 de la ley 3145 en la parte de exclusiones, que cuando hablamos de un área que se encuentra dentro de expansión urbana, le corresponde la competencia al gobierno local. Ya no hagan mayor tiempo perdido con los procesos en los gobiernos regionales. No, diríjanse directamente al gobierno local y si les dice cuál es su marco normativo, el artículo 3 de la ley 31145. También lo indica el reglamento, pero bueno, sobre todo se indica en la ley. Así que ya tienen ese punto súper importante, bastante claro, ha sido muy determinante en la ley 31145, así que ya estas zonas híbridas han quedado completamente
determinadas que la competencia es del gobierno local. Entonces, como ahora vamos a hablar estrictamente de terrenos de la propiedad rural, nos enfocamos en estos. Comentaba que cuando hablamos de los predios rurales, hablamos de la propiedad rural en sí o la propiedad agraria, nos estamos refiriendo a los predios rurales individuales, también los denominados PRIs, los predios rústicos, también se les conoce igual, y las tierras eriazas habilitadas. Asimismo, tenemos también en la clasificación de las comunidades campesinas, tenemos comunidades campesinas en la sierra, tenemos con una ley especial, tenemos las comunidades campesinas en la costa con otra ley especial, y también tenemos a las comunidades campesinas que están situadas en la selva, que no tienen ningún marco normativo, pero que se les denomina las comunidades campesinas ribereñas. Tenemos a las comunidades nativas también dentro de este marco de competencia de la propiedad agraria o predios rurales, las comunidades nativas que sobre todo se sitúan en la selva y en ceja de selva. Y asimismo también dentro de este marco compete a las tierras seriazas con aptitud agropecuaria. Y aquí es importante mencionar lo siguiente. Tenemos tierras eriazas. Las tierras eriazas, ¿a quién le pertenecen? Las tierras seriazas que no tengan dueño, que no estén inscritos en registro público o que no tengan propietario conocido, les pertenecen al Estado. ¿Quién administra los bienes del Estado? La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de tierras seriazas, ustedes me preguntarán, ¿por qué algunas competen a la SBN para pedir, por ejemplo, la adjudicación de estas tierras? ¿Y por qué en algunos otros casos tengo que pedírselo de repente a Agricultura? Existen distintos marcos normativos para poder pedírselo tanto a SBN o a Agricultura. A Agricultura en mérito a dos normas especiales. Tenemos a la 026-2003-AG, que es sobre pequeña agricultura. El requisito inicial es que tenga que desarrollar un proyecto de inversión, habilitar la tierra entre 3 hectáreas y un máximo de 15 hectáreas. Si mi predio tiene 20, pues no debería de acceder. Tengo que reducir a 15 hectáreas, entre 3 y 15. ¿Y qué pasa si mi terreno tiene 500 hectáreas? Pues no puedo acceder a través de esta norma porque es para pequeña agricultura, pero sí puedo acceder a través de otra norma, que es el Decreto Legislativo 994. Si bien es cierto, este decreto legislativo no ha estado en ejecución, está aprobado desde el año 2008, tiene un reglamento que también fue aprobado en el año 2008, sin embargo, hasta el día de hoy era letra muerta porque no existe ningún procedimiento dentro del Midagri a través del cual se haya adjudicado tierras para ampliación de frontera agrícola. Tal es así que la norma tiene por nombre proyectos de irrigación para la ampliación de frontera agrícola y pueden pedir 20, 50, 100, 500, 2000 hectáreas para los proyectos de inversión. Entonces, ¿en qué momento le pido a Agricultura y en qué momento le pido a la SBN? Como esta norma era letra muerta en realidad para Agricultura, pese que existía, pero no se ejecutaba, lo que hacían era pedirle a la SBN la adjudicación de estas tierras seriazas. Decía, ¿quién administra las tierras seriazas? La SBN, todas, inclusive algunas con aptitud agropecuaria. Dentro de sus procesos de adjudicación de la SBN, en el artículo 77, literal B, indica que podrán acceder a través de algún proyecto de inversión a la adjudicación directa para tener el dominio de estas tierras. Entonces, a través de este marco normativo, la SBN puede vender estas tierras al interesado siempre y cuando éste vaya a desarrollar un proyecto, puede ser agrícola o puede ser de otra naturaleza. Si es que va a desarrollar un proyecto agrícola, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle la opinión favorable al sector. Entonces, si yo voy a desarrollar una tierra eriaza como actitud agropecuaria y la voy a desarrollar y voy a ejecutar explotación agropecuaria, ¿cuál es el sector que me tiene que dar el informe favorable?
Pues agricultura. Entonces, agricultura tendrá que sacar su informe favorable del sector, mandárselo al interesado, darle una copia a la SBN para que la SBN pueda vender esta tierra. Y lo va a vender a valor comercial, a diferencia de agricultura que aplicando su norma, porque si tiene la norma, aplicando su norma, el decreto legislativo 994, podría venderlo, ya no necesitaría hacer todo su informe favorable. Es un proceso igual complejo que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de estas clases, que es un proceso bastante interesante, pero igual ahora les comento y les doy las pinceladas. Ya, menos mal, este decreto legislativo al día de hoy se encuentra en proceso de implementación. Ya inclusive se encuentran con solicitudes pendientes de atención, ya han desarrollado sus instrumentos de gestión, ya han instalado el comité también que se va a encargar de la evaluación de las solicitudes y ya está en proceso de reactivación completamente. Así que es una norma bastante buena, interesante, para que ustedes cuando tengan algunos terrenos que no necesariamente se adecúan dentro de la ley 3145, porque ahora vamos a ver los requisitos, dentro de ellos los más sencillos y los más importantes: posesión antes del 25 de noviembre del 2010 y explotación agropecuaria. Imaginemos que no tengo ninguna de las dos o alguna de las dos me falta, pues no cumplo las normas de la 31145. Por tanto, tendré que evaluar otras posibilidades de adjudicación. Si es pequeña agricultura y mi terreno aún no está habilitado o aún estando habilitado, puedo aplicar la 026. Y caso contrario, si necesito un predio mucho más grande por habilitar, puedo acogerme dentro de la ley, dentro del decreto legislativo 994. Entonces, esto de manera de síntesis, ya conocemos las materias de competencia: predios rurales individuales, los PRIs, o también las tierras heredades habilitadas, las comunidades y las tierras con aptitud agropecuaria. ¿Qué es lo que tienen todas en común? Todas tienen en común el catastro rural, porque el catastro es exactamente para todos el mismo. Es ciencia, es georreferenciación, puntos vinculados con la red geodésica, actualización catastral y etcétera. Y ahora nos vamos a centrar un poquito más sobre los predios rurales individuales. Para temas de explotación agropecuaria, necesitamos que sea agrícola, pecuario o forestal. Agrícola, que es cobertura vegetal, plantaciones, cosechas; pecuario, manejo de animales; y forestal, que es los temas de conservación. Y miren, acá hay un punto muy interesante porque para efectos de la 31145, justamente la parte forestal no está incluida, más por el contrario, está excluida. Ustedes van a encontrar en el artículo 3, en la parte de exclusiones de la ley 3145, que indica en el 3.2. Del mismo modo, están excluidas las tierras ocupadas con fines de vivienda, o las que se encuentren en zonas urbanas y o expansión urbana. También indica las que se encuentren incluidas en alguna de las categorías del ordenamiento forestal. Entonces, esta no está incluida dentro de los procesos de explotación agrícola o dentro del marco de la 31145. Ahora, vimos todas estas cuando hablábamos de la propiedad rural. Ahora, específicamente vamos a hablar de los predios rústicos y de la ley 31145. Ustedes dirán, ¿puedo aplicar mi tema de comunidades con la 31145? No. ¿Tengo una comunidad nativa? ¿Puedo titularme en el marco de la 31145? No. ¿Tengo una tierra heredada con actitud agropecuaria? ¿Puedo también ampararme en la 31145? Definitivamente no. ¿Cuáles son los únicos predios que por su naturaleza están dentro del 3145 y pueden desarrollar sus procedimientos? Solamente son estos dos: los predios rústicos, también los denominados PRIs, y los eriazos habilitados. Aquí es un error, no es aptitud agropecuaria, sino son los eriazos habilitados. ¿Cuáles son los terrenos rústicos? Comentábamos los que se encuentran en zona agraria y destinados básicamente a la explotación pecuaria y a la explotación agrícola. Y los terrenos eriazos habilitados son aquellos que en algún momento fueron también áreas completamente estaban en un desierto, eran áreas desérticas, y que con el trabajo de los poseedores han podido convertirla, transformarla, habilitarla y
poder hacer que esa tierra sea productiva. En algún momento no era productiva, pero estas personas con su trabajo han hecho que esa tierra sea productiva. No tenía agua, de repente pudieron, no sé, encauzar algún canal superficial o también pueden haber trabajado directamente con un pozo subterráneo. Pero lo importante es que eran terrenos completamente desérticos, pero que al día de hoy han sido completamente transformados y son habilitados y vienen desarrollando agricultura. En ambos casos, importante comentar que se necesita tanto la posesión, y a diferencia de otro tipo de procedimientos de formalización, también pedimos aquí la explotación agropecuaria. Entonces, dos temas sumamente importantes y lo primero que ustedes tienen que saber para iniciar un procedimiento con la 3145. Punto número 1, posesión antes del 25 de noviembre del 2010 y explotación agropecuaria también que se demuestre antes del 25 de noviembre del 2010. Ahora, esto del 25 de noviembre del 2010 se los comento porque, claro, la norma que está vigente es la 31145. Sin embargo, hace poco, hace un mes prácticamente, se ha aprobado en el Pleno del Congreso la última autógrafa donde van a ampliar, donde se amplía el plazo hasta el 31 de diciembre del 2015, muy similar a la ley 31056, que es la ley de COFOPRI. Entonces, para ello, se está esperando todavía su publicación, mientras tanto, la norma que se está aplicando es el 3145 y los requisitos son posesión, acreditar la posesión antes del 25 de noviembre del 2010. Imagino que ya pronto debería estar publicándose la otra norma. Aquí un poquito para entrar sobre, muy chiquitos, los antecedentes y el marco legal. Tenemos que esto inició en el Ministerio de Agricultura ya de los años más o menos 60, luego el PET hizo un trabajo extraordinario desde el año 92 hasta el año 2007, dicho sea de paso, todo el acervo documentario que tenía el PET es la información con la que se cuenta al día de hoy. Probablemente mucha información en PESAT, no se trabajaba directamente con la vinculación en las redes geodésicas, pero es información, no es vinculante, es referencial, pero es información realmente muy, muy rica. Posteriormente, COFOPRI tuvo la transferencia de funciones desde el año 2007 hasta el año 2011 y en el año 2011 se dio el proceso de descentralización de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales con la 27867 y se le dotó de esta función a todos los gobiernos regionales para que ellos de manera autónoma puedan realizar los procedimientos de saneamiento físico legal de la propiedad agraria. Y además tienen también a un ente rector que es la DIGESPAR. ¿Pero qué hace la DIGESPAR? En realidad, al ser ente rector, no solamente está mirando, sino que a la vez fiscaliza, a la vez evalúa, a la vez hace un control de cumplimiento de la norma. Y algo muy interesante que para todo el tema catastral, lo que hace es vincular directamente los polígonos que pueden emitir desde los gobiernos regionales. Emiten polígonos ya sean tanto de las unidades territoriales son las áreas de intervención donde ha diseñado el gobierno regional, o también algún área de manera individual que ha podido hacerlo alguna persona interesada, ¿no? Dentro de los procedimientos a solicitud de parte. Entonces, lo que hace la DIGESPAR también es evaluar que el polígono que están subiendo a la base gráfica, porque la DIGESPAR es la administradora de toda la base gráfica, entonces verifica que todo cumpla con todos los estándares mínimos requeridos técnicos para que pueda migrar esa información. Entonces, tiene un papel bastante importante, no solamente es el ente rector y que dicta la política nacional agraria, sino que a la vez está verificando el cumplimiento de la normativa respecto del procedimiento que vayan a realizar los gobiernos regionales y también trabajando directamente a través de los procesos de interoperabilidad con los gobiernos regionales para poder subir los polígonos y siempre pues administre esta gran base gráfica. Dentro de los grandes programas de formalización de la propiedad que se han ejecutado hasta el día de hoy tenemos algunos interesantes, ¿no? Los más grandes realmente han sido COFOPRI, COFOPRI nació en el año 96 y el PET desde el año 92.
y estos dos lograron la formalización. Miren, solamente estos dos, y en esos 20 años han logrado la formalización de más de 3 millones de predios. Fue la revolución en el sistema predial peruano. Y además, miren, aquí les voy a mostrar, actualmente el PET continúa con el PTRT3, tiene una nueva estrategia muy parecida a los inicios del PET, y también algunos gobiernos regionales que vienen trabajando directamente con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de los cuales se les dota de financiamiento para que ellos puedan intervenir directamente en toda su zona, tanto para procesos de formalización en aras del cierre de brechas y también como procesos de actualización catastral. Entonces, miren, aquí les comentaba, tanto COFOPRI como el PET en aprox 20 años han formalizado 3 millones de predios. Miren la brecha que tenemos al día de hoy. Esta es la brecha, céntrense aquí por favor. Esta es la brecha que tenemos al día de hoy. Más de 2 millones de predios rurales pendientes aún de titularse. Más de 2 millones. Y miren, en los casi 20 años, en la propiedad rural, decía 3 millones, hace un momento, ¿recuerdan? En la parte rural tenemos 1.7 millones. 1.7 millones. Y en realidad aún tenemos muchísimo, muchísimo pendiente por trabajar. Con esta ampliación de la norma que es al 2015, asumimos que la brecha va a crecer un poco más. No, cuando se trabajó la 3145 se evaluó la posibilidad de ampliarla y sinceramente no había mucho nicho para ello, por eso es que se dijo, mejor nos centramos en terminar los 2 millones y no seguir ampliando los temas de brecha, ya que todavía hay muchísimo por trabajar, ¿no? Entonces, decía, tenemos más de 2 millones de predios aún pendientes por trabajar. ¿Y por qué creen que se está avanzando muy poquito? Si COFOPRI y el PET hicieron básicamente los 3 millones, al día de hoy, ¿saben cómo los gobiernos regionales vienen trabajando? Tienen aproximadamente una media de 25.000, 20.000 predios en un buen año, 20.000 predios a nivel nacional con todos los gobiernos regionales para poder llegar a sus metas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, si tengo 20.000 predios anuales, solamente gobiernos regionales con su única forma de trabajar hasta antes de la 3145, que era la planificación, la titulación de oficio, mi POI, mi programación, etc. Entonces, y si mi media es 20.000 predios, ¿cuántos años deberían de pasar para que yo llegue a cerrar mi brecha, que son más de 2 millones de predios? En realidad, tendría que esperar 100 años. 100 años para cumplir con mi cierre de brechas y esos 100 años hasta mi brecha, que todavía está en 2.1 millones. Entonces, mientras la norma se vaya ampliando, pues la brecha evidentemente va a seguir creciendo. Como esto se evidenció que era un gran problema, se dijo, evidentemente los gobiernos regionales, algunos hacen su trabajo mejor que otros, pero no pueden hacer el trabajo solos. Por tanto, vamos a abrir un panorama de oportunidades para que también puedan entrar de repente los verificadores catastrales a hacer este trabajo y se conviertan en brazos ejecutores para que a solicitud de parte de las personas que pudieran pagar por este servicio, pues puedan realizarlo y así se va avanzando mucho más rápido con el cierre de brechas. Cada gobierno regional, dependiendo de su brecha, más o menos hace en un año exitoso entre 1.000 y exagerando 1.500 predios, no más que eso. Y al día de hoy ya existen otras estrategias adicionales, no solamente el trabajo con los gobiernos regionales, sino también el PTRT3, que financia a muchos gobiernos regionales para que puedan avanzar, bueno, con la conectación del personal y puedan avanzar mucho más rápido con su cierre de brechas. Igual, así como el gobierno regional de San Martín, que les mostré hace un momento, también a través de los proyectos de inversión, pueden desarrollar este tipo de procesos con sus 90.000 predios titulados y los 120.000 predios catastrados. Entonces, evidentemente, tenemos al PTRT3, tenemos a otros proyectos de inversión, como está el Gobierno Regional de San Martín, y tenemos ahora también a los verificadores catastrales, y con todo ello se espera que se pueda realmente avanzar a paso galopante con los procesos de titulación y avanzar en el cierre de brechas.
Entonces, conociendo un poco más sobre el proceso de la norma, Helen, buenas noches. Acabo de sí, darme cuenta de la escritura sobre la sí, no sé quién PPT. la está poniendo. Por favor, se les pide amablemente que puedan, seguro tal vez por un error, entendemos eso, están manipulando la parte de ¿no? De garabatear la pizarra. Entonces, Sí, por favor, si lo tengan pueden mucho borrar porque cuidado no con eso, dejan por ver. favor. Helen, un favor, ¿pueden dejar de compartir y compartir otra vez para que se pueda reiniciar? Entonces me quedo aquí. Sí. ¿Se ve, verdad? Sí, está muy bien, Helen, gracias. Ok, gracias. Entonces, comentábamos el papel importante que tiene la IGESPAR como ente rector y el desarrollo de la política nacional agraria. Dentro de sus funciones, no puedo avanzar aquí. Dentro de sus funciones de administrar el catastro, de verificación de cumplimiento y otras normas especiales, tiene una muy importante que es la de dictar normas y lineamientos técnicos. Entonces, en mérito a este marco normativo, pues conocía perfectamente cuáles eran los problemas de la 3145 y en coordinación con todos los gobiernos regionales pudieron emitir la norma de la 3145. Problemas como sobreposición de funciones entre gobiernos regionales y gobiernos locales, falta de un marco legal que define el alcance de la rectoría en materia de catastro rural, la recaudación mínima procedente del impuesto predial. De hecho, hay una norma que ha salido hace muy poquito, que es el decreto legislativo, no lo tengo ahorita a la mano, pero hace menos de un mes, que básicamente catastro con fines de recaudación. Y también otro de los grandes conflictos generados por superposiciones de predios en propiedad de áreas destinadas a otros usos en el ámbito rural. Otro de los grandes problemas, existencia de un catastro desactualizado. Eso no solo se va a modificar o arreglar o solucionar el problema con una norma, con la 3145 tampoco, sino para ello consideramos importantísimo crear un programa o una autoridad nacional que realmente se dedique solamente de manera muy específica a todo el procedimiento de actualización catastral. Claramente se trabajó también otra norma específicamente para el catastro, pero como no se sabía si iba a salir o no, se pusieron varios artículos de catastro para fortalecer la rectoría en la 3145. Y claramente la necesidad de establecer un único sistema de información de administración de tierras en el ámbito rural que sirva de instrumento para el ordenamiento y desarrollo del ámbito rural nacional e insumo necesario para las intervenciones públicas e implementación de la política nacional agraria. Miren, dentro de los artículos más importantes de la ley, no hablamos de catastro, sino básicamente los cambios importantes. Tenemos como entidades competentes al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego como ente rector y los ejecutores, los protagonistas son los gobiernos regionales. Consolidan, administran, estandarizan la información catastral predial. El inicio de las acciones de saneamiento físico y legal. Un punto súper importante es que antes solamente se hacía de oficio, al día de hoy también se puede hacer a iniciativa de particulares. De oficio se sigue haciendo, se sigue impulsando, es completamente gratuito y cuando es a iniciativa de particulares sí hay un costo de acuerdo a lo que indique el TUPA de cada uno de los gobiernos regionales. Un poquito más adelante vamos a desarrollar cada uno de esos puntos. También la regularización de los derechos posesorios de predios de propiedad del Estado. Comentábamos qué es lo que necesitamos: posesión antes del 25 de noviembre del 2010 y explotación agropecuaria, tanto para los terrenos rústicos como para los terrenos eriazos habilitados. La diferencia entre uno y otro es que el rústico es 100% gratuito cuando es de oficio, cuando es a solicitud de parte hay un pago de acuerdo al TUPA, y en cambio en los terrenos seriazos habilitados siempre son a solicitud de parte y siempre son a valor arancelario. Aquí. La asunción de titularidad y matriculación también es un tema bastante importante que ha ayudado a la simplificación administrativa. Preguntaban, doctor Gelini, ¿qué pasa si el terreno se encuentra a nombre de la SBN, por ejemplo? Pero ya es un terreno que se encuentra completamente habilitado. Entonces, los gobiernos regionales, ya por el solo mérito de emitir su resolución, pueden asumir la titularidad.
¿Qué es lo más importante aquí? La naturaleza del predio. Evidentemente no va a haber ningún tipo de objeción de parte de SBN, porque todo lo que tenga que ver directamente con desarrollo de explotación agropecuaria, pues la competencia la tienen el MIDAGRI, ¿no? Los gobiernos regionales, en este caso. Entonces, hablando un poco más aquí sobre la 31145, esta ley fue emitida en marzo del 2021 y su reglamento el año pasado, mañana cumpliría un año exactamente el reglamento. Entonces involucra básicamente dos grandes temáticas: predios rústicos de propiedad estatal y las tierras serias habilitadas e incorporadas a la actividad agropecuaria antes del 25 de noviembre del 2010. Hago énfasis en esa fecha porque es muy posible que pronto ya vaya a cambiar al 31 de diciembre del 2015. También tenemos a los procedimientos de declaraciones por prescripción adquisitiva de dominio, de predios rústicos de propiedad particular, y la declaración administrativa de propiedad vía regularización de tracto sucesivo de predios rústicos. Son los nuevos procedimientos incorporados en la Ley 31145. Más adelante vamos a desarrollar cada uno de ellos. ¿Qué se buscó con el reglamento? Involucramiento de los administrados, que no solamente sea de oficio y que el gobierno regional tenga que programar su unidad, pueda verificar su unidad territorial y programar sus visitas, sino que también en este caso las personas que estuvieran muy deseosas de poder regularizar o sanear su propiedad puedan acercarse, tocarle la puerta al gobierno regional y decirle: por si acaso yo también estoy interesado y quiero acogerme a la 31145 a solicitud de parte y voy a realizar el pago de acuerdo a tu TUPA, ¿no? Eliminación de barreras burocráticas. Claramente hay bastante temas de simplificación administrativa. Tal es así que si el administrado conoce su código de referencia catastral o inclusive su unidad catastral, no es necesario que tenga que sacar alguna partida o realizar un plano, elaborar un plano, sino suficiente con el código que tenga conocimiento para que pueda indicar cuál es el código de referencia catastral de su predio y puedan ubicarlo fácilmente en la base gráfica. Se ha buscado proteger el territorio de las comunidades campesinas y nativas, y esto también es importante porque se respeta tanto a las comunidades campesinas y nativas, no solo porque están inscritas, no solamente porque tengan la propiedad inscrita en registro público, sino también se les respeta por el solo hecho de que las comunidades campesinas y nativas estén poseyendo el predio. Se busca agilizar los procedimientos de titulación. Se han realizado procedimientos de flexibilización para la independización de predios rurales. Ahora voy a comentar que se ha eliminado también el certificado negativo de catastro. Y un punto importantísimo, y que sí, esto tienen que conocerlo, que es la condición de cumplimiento del compromiso de la continuidad o mejora de las actividades agropecuarias que sustenta la regularización del dominio de los predios que garantice su sostenibilidad. ¿Cómo se traduce esto? Que si antes no se les daba, se les emitía un título y no se les ponía ninguna carga, a título gratuito, y no se les emitía ninguna carga, al día de hoy todo lo que ingresa en el marco 31145 se le emite el título de propiedad siempre y cuando cumpla con todos los requisitos, pero además se le entrega también un contrato donde indique de que tiene que garantizar la sostenibilidad del predio por 5 años. No pueden cambiarle el uso del predio por 5 años. Aquí lo vamos a desarrollar un poquito más a detalle. Y dentro de los ámbitos de exclusión tenemos, comentábamos, las comunidades nativas, las comunidades campesinas, los terrenos destinados a vivienda, los ubicados en zona urbana, los ubicados en expansión urbana o que contengan alguna configuración urbana. Áreas de dominio público, claramente sí. Áreas de uso público, las fajas marginales, patrimonios culturales, ANPs, etc. Y claro, todas estas se excluyen, no porque la 31145 sinceramente lo haya puesto de manera expresa, sino todas estas se excluyen porque tienen normas especiales donde indica que hay que excluirlas, ¿no? Esas son todas las limitaciones y restricciones que existen a la propiedad. Por eso comentaba que dentro de los caracteres la propiedad claramente no es absoluta. Las áreas hereasas que se encuentran comprendidas en procesos de inversión privada, las declaradas de interés nacional y las reservadas por el Estado, las tierras destinadas a obras de infraestructura y las tierras destinadas a la ejecución e implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, y también las destinadas a ejecución de proyectos hidroenergéticos y de irrigación. ¿Por qué se excluyen? Porque tienen normas especiales y su norma indica de que son áreas, en muchos casos, de uso público o de reservas. Miren, y aquí les voy a comentar un poquito sobre este cuadro para tener mayor precisión.
respecto de los grandes cambios que se han realizado entre la 1089 y la 31145. Cuando se emitió el decreto legislativo 1089, la rectoría la tenía Vivienda a través de COFOPRI, toda vez que en ese momento la competencia la tenía COFOPRI. Al día de hoy ya el ente rector es Midagri y no tenemos una norma temporal, sino ya es una norma permanente. Los gobiernos regionales no tenían fiscalización. Ahora, en vista que la rectoría está mucho más fortalecida, hay una articulación directa entre los gobiernos regionales y el ente rector. Les comentaba, tal es así, en el marco del cumplimiento de la norma, los procesos de capacitación, pero sobre todo también la vinculación que tiene a través de la interoperabilidad con el nuevo sistema catastral rural, donde había hecho hincapié que los polígonos, los gobiernos regionales tienen que incorporarlos a la gran base de datos, a la gran base gráfica, y la DIGESPAR con los profesionales tienen que verificar que no haya problemas de superposición, que no haya problemas de restricciones o estén áreas reservadas, y si es que está completamente perfecto y ok, pues pueden migrar recién a la gran base gráfica. La titulación antiguamente era gratuita y no había ningún tipo de carga. Al día de hoy, la titulación, cuando es de oficio, también sigue siendo gratuita, cuando es apellido de parte, sí es onerosa, y de cualquiera de las dos formas, sí o sí, va a ir de la mano con una carga. Si alguien se quiere titular, pues tengo un predio, dice, quiero formalizar, tengo 30 años aquí en este terreno, quiero formalizar, pues tendrás que saber que si vas a formalizar, no puedes cambiarle el uso por 5 años a tu predio. Pasado los 5 años, se hace la verificación y se podría solicitar el levantamiento de la carga. Ahora, ¿eso impide que tú transfieras tu terreno? ¿Eso impide que tú transfieras tu predio? Definitivamente no. No impide que tú puedas transferir o que puedas vender. Lo que sí es que la carga no se debe extinguir, sino al contrario, tiene un proceso de persecución, un principio de persecución, por tanto, la carga continúa, por así decir, persiguiendo y continuando con el nuevo adquirente. Si yo me acabo de adjudicar un terreno a título y he hecho un pago a solicitud de parte, y ya tengo 3 años ocupando el terreno y quiero venderlo, porque quiero dedicarme a otro rubro, quiero venderlo. Entonces Helen le vende a Pedro. Pedro compra el terreno y ya tiene 3 años de carga. ¿Qué significa? Que Helen sí le puede vender a Pedro, pero Pedro va a tener que cumplir todavía con esa explotación agropecuaria. No necesariamente tiene que ser la misma, no, si uno tenía agrícola y ahora quiere realizar manejo de animales, puede hacerlo. Lo importante es que tenga la explotación agropecuaria por 2 años más. Caso contrario, si es que se evidencia de que están incumpliendo con el proceso de la carga, lamentablemente va a tener que revertir a favor del Estado, y para ello sí se hace la verificación de cumplimiento de los 5 años de la carga, ¿no? Por un proceso netamente de sostenibilidad de la frontera agrícola. El 4 va de la mano con el 3, donde indica promueve el crecimiento sostenible de 5 años bajo sanción de reversión. Comentaba que se respeta tanto el derecho de las comunidades campesinas y nativas. Antes se respetaba claramente, sí, pero ahora no solamente se evalúa o se respeta cuando están inscritos, sino se ha hecho mayor énfasis en que también se respeta cuando están en posesión. No simplemente cuando están inscritos, sino inclusive cuando están en posesión. Y el punto número 6, que es una de las incorporaciones más importantes de esta norma, todos los procesos de formalización con los gobiernos regionales antiguamente se hacían todos de oficio. De hecho, en muchos casos, inclusive también en otros procesos de formalización urbanos, se vienen realizando de oficio. No existe los que son a solicitud de parte. Entonces, ¿en qué momento se convertía dentro de la 1089 un proceso de formalización de oficio a solicitud de parte? Pasados los 6 meses de la segunda visita, recién la persona podía acercarse al gobierno regional a decirle, por si acaso, yo también quiero que me titules. En el momento que fuiste y que padronaste, me fui a comprar, no estuve, mi hijo se enfermó, estuve en el hospital, no pude estar en mi casa. Entonces lo tienen como contingente por cualquier tipo de observación.
y la forma de que esta persona pueda decirle al gobierno regional era, pasado los 6 meses, decirle, por si acaso yo también quiero que me titules y quiero estar en todo el procedimiento de tu titulación masiva. Era el único momento en que este procedimiento de oficio se convertía en uno de solicitud de parte. Dicho sea de paso, al día de hoy con la nueva norma se recoge exactamente lo mismo para el procedimiento siempre y cuando sea de oficio. Pero para ello también se ha dejado una gran puerta abierta para tanto este tipo de situaciones u otras donde muchas personas puedan y tengan acceso a poder pagar la tasa administrativa que va a ser consignada en el TUPA, puedan pedir su proceso de formalización a solicitud de parte, tanto para los procesos de formalización como también para los servicios prestados en exclusividad, se llama, que no es más que los servicios de segundos actos, como por ejemplo independizaciones, inmatriculaciones, también, que no es segundo acto, que puede estar también las acumulaciones, procesos de rectificaciones de área, y etcétera. Todos esos pueden ser solicitados de parte y también los procesos de formalización. Todos ellos pueden ser iniciados a solicitud de parte al día de hoy. Se ha eliminado el certificado negativo de catastro. Con la 1089 se podía emitir los certificados negativos de catastro. Imagino que muchos de ustedes lo conocen, o muchos de ustedes deben haber trabajado, emitido o obtenido y haber hasta inscrito propiedades y matriculación con los certificados negativos de catastro. ¿Cuál era el gran problema de esos certificados? Que no se incorporaba en ninguna base gráfica, simplemente el gobierno regional decía, no hay catastro, no hay catastro. Y no se incorporaba en ninguna base gráfica, nadie llegaba a registros públicos y nadie tenía la información ni rastro del polígono en qué lugar estaba. Entonces era una forma de que se podía inscribir la propiedad a través de un proceso de inmatriculación, certificado negativo de catastro y su escritura pública imperfecta mayor a 5 años. Entonces, como eso era un gran problema porque generaba una serie de, no solo superposiciones, sino también duplicidades y hasta triplicidades porque no existía una base gráfica base de línea, entonces se ha eliminado eso y lo que ahora sí se emite es, todos pasan por un catastro. Es como, para ponerlo de manera muy sencilla, certificado negativo de catastro se eliminó y ahora todo se convirtió en certificado positivo de catastro. El nombre propio se le dice ahora asignación de código de referencia catastral. Ese certificado positivo es asignación de código de referencia catastral para que posteriormente puedan pedir su certificado de información catastral. Nombre un poquito largo, pero en realidad es eso. No es más que hacer catastro. Ya no existe zona no catastrada. Dentro de las zonas no catastradas que voy a intervenir a sanear, voy a convertirla en zona catastrada y se va a incorporar dentro, ese polígono se va a incorporar en la base gráfica y ya se va a tener información. Y es una forma de hacer el catastro por goteo para que poco a poco toda esta información pueda ir alimentando la gran base de registros públicos y la gran base tanto de la IGESPAR y del SNSP y todos ellos para que poco a poco el catastro por fin se vaya a ir actualizando. No existía la figura del tracto sucesivo. Al día de hoy ya existe la figura del tracto sucesivo. Teníamos entendido que había un porcentaje alto que por este tipo de procedimientos, de la no existencia de ese tipo de procedimientos, había un público objetivo grande que no se podía. Un segundo, por favor. Renzo, veo que estás tratando de poner algún detalle, por favor. Te pido que puedas borrar, ¿sí? Entonces, comentaba respecto al tracto sucesivo, las personas que tenían algún problema con las escrituras imperfectas no podían regularizar su propiedad. Gracias, Renzo. No podían regularizar su propiedad. Al día de hoy sí se ha abierto ya también estas puertas para que las personas que tengan este tipo de documentos y que puedan acreditar la cadena ininterrumpida de las transferencias puedan regularizar su propiedad, que necesitan la posesión y el título mayor a 5 años. Punto número 1, y muy importante para que esto opere, ya que es un principio registral, que el titular registral, el primer titular tiene que estar inscrito. Es decir, para ponerles un ejemplo, número 1,
El 1 tiene que estar inscrito en registros públicos sí o sí. No hay forma que este 1 no esté en registros públicos. El 1 tiene que ser en registro, de ahí emana toda esta figura. El 2 puede que le haya comprado al titular registral. El 2 le compró al titular registral, pero nunca lo inscribió. Se quedó en una escritura pública. Luego, el 2 le vende al 3, tiene otra escritura pública. Y el 3, por fin, quiere ingresar a registro público, pero no puede. ¿Por qué? Porque la propiedad aún está a nombre de 1. Entonces, para ingresar al registro público, ¿qué es lo que debería hacer? Si no hiciste el tracto sucesivo, el 1 le tiene que transferir al 2 y el 2 recién inscribir en registros públicos, regularizar su inscripción en registros públicos para que recién el 3 pueda inscribir su propiedad. En este caso, basta que el 3 le indique a registro público o al ente formalizador que tiene la escritura pública del 2 para que inmediatamente y automáticamente se pueda inscribir tanto la propiedad del 1 hasta el 3 sin necesidad de regularizar la propiedad del 2. Y así puede ser del 1 al 10 y todos los demás no tendrían que regularizar, solamente tendrían que demostrar la cadena ininterrumpida de todas las transferencias, que el 1 le vendió al 2, que el 2 al 3, que el 3 al 4 y así, pero que el 1 es el titular registral y el último demostrar toda esta cadena. Entonces, de esa forma ya se puede inscribir en registros públicos a través de esta nueva figura que es el tracto sucesivo. Punto importantísimo, el 9, la prevalencia catastral. No se contemplaba la prevalencia catastral, esto es sumamente importante sobre todo para los técnicos, al día de hoy ya se contempla la prevalencia catastral. Importantísimo aquí, para la prevalencia catastral no es tácito, ojito, ojito, este tema, por más que la ley lo indique, no es tácito, sino hay que señalarlo de manera expresa. En la resolución, muchos que probablemente están aquí que trabajan en los gobiernos regionales, tienen que indicar en la resolución, me acojo a la prevalencia catastral señalada en el artículo tal del reglamento del decreto supremo número tal, tal, tal. Señalarlo, porque si no lo señalan, no se acogen a la prevalencia catastral. Como lo vuelvo a repetir, no es tácito, tienen que indicarlo de manera expresa. Y la prevalencia catastral no es más que prevalecer, como su nombre lo dice, que prevalece la información de campo frente a la información registral, donde me genera una serie de superposiciones básicamente gráficas. Los gobiernos regionales son los protagonistas de esos trabajos y los gobiernos regionales son los que trabajan en el campo, pues, y quién más que ellos, que están in situ, en el lugar, para que digan si el área se superpone o evidentemente no se superpone y que se pueda confiar evidentemente en el trabajo que vienen haciendo, ¿no? Tanto ellos como también los verificadores catastrales. Toda la parte técnica, el trabajo que realizan es sumamente importante para ello y es una forma de ayudar al cierre de brechas, ayudar al gobierno regional para ir avanzando con su proceso de cierre de brechas y también ayudar a los procesos de actualización catastral. Este trabajo que realizan los verificadores catastrales tienen que ser toda la parte técnica vinculados a la red geodésica nacional, por si acaso. Luego, los procesos de interoperabilidad también ya los vimos, hace un momento los comenté. No existía interoperabilidad con el 1089, ahora ya se desarrolla un texto específico de la interoperabilidad y todo el trabajo que se viene desarrollando en línea entre los gobiernos regionales con la base gráfica registral, que es la... antes era el SICAR, el SC, y ahora es la base gráfica registral. No existían los verificadores catastrales, tienen una oportunidad muy, muy grande al día de hoy los verificadores catastrales para desarrollar este tipo de procedimientos. Sin embargo, aquí un punto importante, todos los verificadores catastrales, la parte técnica pueden ser ingenieros agrícolas, agrónomos, forestales, agrimensores, y por ahí se me olvida alguno más. Pero no están comprendidos como verificadores catastrales para este tipo de procedimientos ni los ingenieros civiles ni los arquitectos, ninguno de los dos, ni ingenieros civiles, por si acaso tomar nota, ni ingenieros civiles ni arquitectos. Ojalá que ahora que se vaya a dar la nueva modificación de la ley, se va a aprovechar en modificar seguramente el reglamento y pues pudieran aprovechar para también incorporarlo, ¿no? Porque ha sido, pues, no estoy de acuerdo en que se les haya sacado, finalmente son temas netamente técnicos, ¿no? El punto número 12, no se tenía claridad sobre la competencia entre el ente formalizador, sobre el gobierno regional, el gobierno local,
COFOPRI, etcétera, sobre las áreas de expansión urbana, justamente los puntos que desarrollábamos al inicio de esa exposición. Y ahora sí, con la 3145 se aclaran las competencias de los predios de expansión urbana, indicando que son los gobiernos locales los competentes para atender los predios dentro del área de expansión urbana. El reglamento 032 ya quedó completamente derogado. Ahora tenemos el 014-2022 y solamente tiene está dentro del principio de adecuación a la nueva norma. Los procesos que hubieran ingresado antes de la 3145, bueno, antes del reglamento del 014, tienen que adecuarse a las nuevas disposiciones del nuevo reglamento. Sin embargo, solamente en el caso de que la administración pública haya emitido algún acto donde reconozca derechos o algún acto directamente administrativo, como una resolución o etcétera, solamente en esos casos se sigue aplicando la norma dentro del marco de la aplicación de la ley en el tiempo. Chicos, vamos a tomarnos un descansito y regresamos en unos minutos para continuar, ¿sí? Para ver el procedimiento directamente de manera específica. Buenas noches, ya vamos a volver a las clases y aprovechando este espacio pequeño y debido a la consulta del doctor Luis Manco, en efecto, hay un programa que estamos desarrollando de la mano con la doctora Helen. Vamos a empezar el 9 de agosto. Si están interesados o interesadas, nos pueden escribir vía WhatsApp también, ¿no? Para brindarles mayor información, el cual es un programa que abarca o que amplía bastante lo que se está tomando, lo que se está tocando ahora, ¿no? Van a ser 10 clases especializadas en la temática. También posiblemente les muestro el temario. Vamos a tratar, como ustedes ven, los aspectos generales del derecho de la propiedad, básicamente el tema de hoy, ¿no? Pero más extendido, y otros temas complementarios, pues, ¿no? El cual le va a dar ¿no? un toque, pues, completo, ¿no? En temas de saneamiento físico legal de predios rurales. Muy bien, entonces, la clase de hoy es libre. Si ustedes están interesados en llevar el programa completo, seguro que nos vamos a comunicar también con ustedes vía WhatsApp para compartirles el video de esta clase y cordialmente pues consultarles acerca de su interés en este programa completo, ¿no? Muchísimas gracias. Ya volvemos ya seguro en un par de minutos. Hola chicos. A ver un minutito y volvemos. Acá tengo algunas preguntitas. Acá Zenón Mendoza me pregunta ¿qué es la SBN? La SBN es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la que administra todos los bienes del Estado, de dominio público y dominio privado del Estado. Karina, sí Karina, de hecho ya Brian indicó que compartan sus WhatsApps para que les puedan enviar de manera directa las PPT a los que estuvieran interesados. A ver, Uber Sánchez, hola Uber, me pregunta, sobre la posesión antes del 25 de noviembre del 2010. ¿Eso quiere decir que los ciudadanos que acaban de cumplir mayoría de edad no pueden acceder al procedimiento de saneamiento y formalización? Interesante pregunta, Uber. A ver, sí pueden formalizarse siempre y cuando tengan un apoderado o un representante. Ahora, lo difícil va a ser poder conseguir documentos que puedan acreditar su posesión antes del 2010, cuando aún eran menores de edad. Sin embargo, ahí también puede operar un tema de sucesión. De repente era la mamá quien estaba poseyendo, imaginemos que la mamá o el papá fallecen y luego quedan los hijos. Los hijos antes del 2010 eran menores de edad, pero posteriormente ellos han seguido poseyendo y el día de hoy ya tienen mayoría de edad y podrían cumplir y podrían acreditar esos plazos. Si bien es cierto, la posesión es una situación de hecho que no se hereda, pero sí ayuda claramente a adicionar los plazos posesorios, ayuda a la suma de los plazos posesorios. En ese sentido, claramente, si es que tiene documentos que acrediten la posesión, tanto de repente de la mamá o de los
de la parte sucesora podría acceder a los procesos de formalización. Manuel Díaz me pregunta, hola Manuel, ¿cuál es el nombre del proyecto de ley que va a ampliar el plazo para poder prescribir terrenos del Estado hasta el año 2015? A ver, seguramente te refieres a la que yo hablé el 31 de diciembre del 2015. No es un proyecto de ley que no directamente realice el proceso de prescripción, sino es el... Dentro de los procesos del marco 31145 tenemos dos grandes procedimientos. Unos que se encuentran dentro de los procesos, dentro de propiedad del Estado, y el otro que se encuentran sobre predios particulares. Llamémoslo dentro de propiedad del Estado los procesos de formalización o titulación, y dentro de propiedad privada los procesos de prescripción administrativa. En este caso, el que se está ampliando el plazo no es el proceso de prescripción, sino el que se está ampliando el plazo es el que se encuentra dentro del proceso de formalización que estaría superpuesto con la propiedad del Estado. Entonces, respecto a ello, si el proyecto de ley lo tengo, dame un segundo, que se va a publicar pronto. Aquí, el proyecto de ley es el 2514, búscalo así en el Congreso que ha sido aprobado en pleno, el 2514/2021-CR. Ese es el proyecto de ley. Y para complementar la respuesta a tu pregunta, respecto de las áreas que se prescriben, no hay plazo. Justo lo voy a comentar un poquito más a detalle, más adelante. Para las áreas que se prescriben, no hay un plazo tope. El plazo tope es el día de hoy, que sería la fecha de empadronamiento. Imaginemos que tú le vas a decir a la entidad formalizadora, quiero que me formalices mi predio porque a través de un proceso de prescripción, porque me encuentro sobre propiedad privada. Entonces la entidad formalizadora irá a tu predio, imaginemos que va mañana, va a tu predio y verifica que tú estás poseyendo. Entonces, ¿desde cuándo cuenta tu plazo? Que tienes que tener 5 años, desde mañana, y tienes que dar para atrás. 5 años que tienes que estar dentro del predio para poder acceder a un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, esos detalles ya les voy a dar un poquito más adelante, pero lo más importante para iniciar un proceso de formalización, titulación, prescripción, lo primero que tenemos que saber es dónde estamos, sobre qué tipo de tierra estamos parados, si es propiedad del Estado, propiedad de dominio público del Estado, libre disponibilidad del Estado o eriazo. Y evidentemente si estamos sobre terrenos rústicos, ¿no? Y que no estén dentro del área de expansión urbana. Tenemos definido claramente eso y luego ya podemos encauzar en alguno de los procedimientos que debería acoger a esta situación existente. A ver aquí. Verónica, Nina, hola Verónica, me pregunta, según SUNAR, la zona 13 precisa la naturaleza del predio, si es urbano o rústico, ¿sí? En este último caso, si es rural o eriazo. En ese sentido, su ponencia indica que los predios rurales lo constituye como rústicos y eriazos. Rural es la denominación correcta de los predios, según su naturaleza, según el 3145, su reglamento. Sí, eso lo encuentras dentro del reglamento, en la conceptualización, pero el 31145 solamente habla de terrenos rústicos y terrenos, también los denominados predios o predios individuales, y eriazos habilitados. Solamente se ciñe a esas dos grandes temáticas, rústicos y eriazos habilitados. Me dice a ver aquí, eso es una pregunta puntual, pero bueno, no tengo el nombre, solamente dice Oficina Técnica de Saneamiento. Dice, me han negado una parcelación de mi predio rústico por no mantener la explotación agrícola, ok. Punto número 1, y tenerlo cercado y contar con un almacén, ¿ok? Pero nosotros somos propietarios desde hace muchos años con título inscrito desde los años 90. Entonces, si tienes el título inscrito, no entiendo qué es lo que estás solicitando, que te reconozcan propietario, si ya eres propietario. A lo mejor lo que estás buscando hacer es un título de saneamiento, que es la regularización de tu propiedad para dotarle de seguridad jurídica ante registros públicos. Y eso sí se debería. Emerson, esto es el tracto sucesivo, en la parte del tracto sucesivo. Y si fallece el uno, opera la sucesión, evidentemente.
¿Ese tracto no opera para las sucesiones? Sí, pero recuerda que para que opere, las sucesiones siempre van a operar. Para que opere el tracto sucesivo tiene que estar el registral inscrito. Recuerden, el titular registral inscrito. Leonardo, sobre las ingenierías. Ok. Ok, ok. Sí, respecto de la exclusión de los ingenieros civiles y los arquitectos, ¿no? Tengo entendido que incluso hay una queja del Colegio de Ingenieros, no sé si ha operado o no, para que puedan incluirlos. Pero es verdad, en muchísimos lugares indican, por ejemplo, en los gobiernos locales, todos los documentos que tengan que ir firmados, la parte técnica tiene que ser solamente por ingeniero o arquitecto. Ahí no firma el ingeniero geógrafo, el ingeniero catastral. Ok, y creo que por ahí ya las preguntas se acabaron. A ver, sigo viendo. A ver. Ah, mi número de WhatsApp, Emerson, justo al final de la PPT, ahí voy a poner una lámina con mi número y mi correo. Y ya. Ya, lo demás son preguntas puntuales ya, que evidentemente no se pueden responder de manera inmediata. Si se declara zona arqueológica, la unidad orgánica, construye una carretera sobre caminos antiguos. A ver, aquí dice... Chicos, acá cada uno me hace todas sus preguntas, pero son tan puntuales que definitivamente no las puedo responder, son muchas. Y además, para poder responder cada una de esas preguntas específicas de alguna situación de sus tierras, o que conozcan una situación muy cercana, hay que hacer un proceso de diagnóstico y hay que evaluar los documentos. No se puede responder de manera tan sencilla. A ver, continuamos. ¿Para la carpeta? Aquí les dejo un ejemplo de lo que es la prevalencia catastral. Imaginen este polígono, el de color turquesa, está en un área que aparentemente no está bien ubicada de acuerdo a su realidad, ¿no? Pero es el polígono que existe, el polígono de registros públicos, el polígono inscrito, según la base registral. Y luego yo, gobierno regional, necesito, ya determiné mi unidad territorial, ya determiné mi ámbito de intervención, y voy a regularizar la posesión para convertirla en propiedad respecto a esta área. Pero veo que tengo un problema de superposición con un área inscrita. Mal inscrita, evidentemente, porque esta línea debería estar justamente acá, donde pueden ver. Entonces, no es que exista la superposición de las tierras, evidentemente, sino básicamente las superposiciones son gráficas. En ese sentido, a través de la prevalencia catastral, lo que se busca es que esta superposición deje de existir y que prevalezca la información que ha emitido el GORE, que ha levantado el GORE respecto de la realidad física, ¿no? Frente a la información de registros públicos. Sin la prevalencia catastral, si no estuviera regulada la prevalencia catastral, ¿qué tendría que hacer el gobierno regional? Recortar su área. Tendría que recortar el celeste y quedarse solamente en esta línea, la primera. Toda la parte de la intersección completamente recortada, el área tendría que haber disminuido. Y como ya se incluye la prevalencia catastral, pues se respeta absolutamente todo su polígono rojo. Miren, punto importante aquí, punto recontra importante, los requisitos generales para los procedimientos iniciados de oficio y de solicitud de parte. Comentaba, punto número 1, verificar dónde estamos. Propiedad rural o predios rurales, predios urbanos, expansión urbana,
Ya, estoy dentro de predios rurales. Ahora, propiedad del Estado, propiedad de particulares, tengo un título imperfecto, cuál es la situación jurídica y para eso se hace un proceso de diagnóstico técnico legal. Entonces, estoy sobre un predio de propiedad del Estado. Por tanto, voy a pedir mi formalización o la titulación de mi terreno. ¿Cuáles son los requisitos mínimos que debo de cumplir? Recuerden, posesión, una de ellas, la más importante, y la explotación agropecuaria. Las dos van completamente de la mano. Si no cumplo con una, este no es el camino. Si no cumplo con ninguna, este no es el camino. Tengo que cumplir con las dos. Necesariamente tengo que cumplir con las dos, con la posesión, tanto directa, continua, pacífica, pública, y también la explotación agropecuaria. A ver, un segundo, ¿qué dice acá? Los requisitos comunes para los procedimientos iniciados de oficio o a solicitud de parte son los siguientes. Acreditar la explotación económica del predio, explotación económica, comentaba, agricultura o también pecuaria, que es manejo de animales. Ejercer posesión directa, continua, pacífica y pública como propietario de predio rústico con anterioridad al 25 de noviembre del 2010. No existe posesión pacífica si se presentan situaciones de controversia judicial o de violencia, de manera que la posesión se mantenga por la fuerza. La posesión pública involucra ser conocida por parte de la colectividad, que es identificada por los colindantes, vecinos u organizaciones representativas agrícolas. Ahora, requisitos específicos para los procedimientos, tanto de oficio y de solicitud de parte. Entonces, ya sé que estoy en propiedad del Estado, ¿cierto? Voy a pedir un proceso de formalización a solicitud de parte, cumplo con la posesión y también cumplo con la explotación agropecuaria. ¿Con qué documentos tendría que acreditar que cumplo con la posesión y con la explotación agropecuaria? Y para ello, el artículo 50 del reglamento indica que hay que adjuntar dos pruebas, una principal y una complementaria. Miren, se realiza la solicitud dirigida al gobierno regional, donde acredito la posesión, y para ello tengo que acreditar por lo menos con dos pruebas que contengan los datos de identificación del poseedor y del predio, una principal y otra complementaria. Dentro de las pruebas principales tenemos declaración jurada de todos los colindantes. Creo que es una de las pruebas más fáciles de poder obtener siempre y cuando tengamos una buena relación con los colindantes. Suelen ser 2 o 3 colindantes, ¿no? Salvo que tenga un polígono muy complicado. Declaración jurada de todos los colindantes. Y en caso, imaginemos, no tengo tan buena relación con mis colindantes, pues puedo pedirle a 6 vecinos. Los formatos se encuentran, se los vamos a dar en el transcurso de las demás clases, los formatos se encuentran en el artículo, me parece que es el 242 del año pasado, 2022. A ver, se los digo ahorita. O se los digo en un ratito en el transcurso de la clase. Pero ahí pueden encontrar todos los formatos que va a ser de muchísima, muchísima ayuda. Un segundo. Formatos para la formalización agraria. La resolución, aquí está. 484-2022-MIDAGRI. Ahí podrán encontrar todos los formatos para que no estén buscando y buceando cómo hago esta declaración jurada, qué es lo que tiene que decir, y etcétera. Incluso está el formato también de la solicitud para que puedan iniciar su procedimiento de oficio, de parte. Ha ayudado muchísimo esta resolución, así que ahí tienen absolutamente todos los formatos para que los puedan utilizar. Entonces, comentaba sobre las pruebas principales, tenemos la declaración jurada de todos los colindantes o la de 6 vecinos. Los vecinos tienen que ser de la localidad. Punto importante, no necesariamente el DNI tiene que indicar que viven en la localidad. Puede que la persona tenga no solamente una propiedad, puede que tenga varias propiedades y puede tener múltiples domicilios. No hay ningún perjuicio o un conflicto respecto de ello, pero sí sería importante que puedan precisarlo, ¿no? Decir, esta persona, por si acaso, el DNI no figura acá, porque en algún momento sí han observado que dice, el DNI figura en
en otro distrito, en la capital, y este terreno es rural. Ok, pero tiene la propiedad también del terreno rural y también tiene una propiedad en la capital. Eso no significa que la persona no posea el predio que está en el campo. Dijeron, bueno, evidentemente sí, hubo un sustento que se hizo y dijeron, ok, sí, tienes razón, tiene la pluralidad de domicilios. Eso es un tip que los dejo ahí. Si es que ustedes tienen a las personas, si el DNI, si no figura en la localidad, pero tiene cómo acreditar de otra forma que evidentemente es su casa, su terreno, o si tiene algún documento de posesión, o de repente título de propiedad, podrían acreditarlo y sustentar ello. Declaración jurada de los comités, fondos u organizaciones representativas de los productores agrarios de la zona y la declaración jurada o la declaración jurada de la Junta de Usuarios del respectivo sector hidráulico. Si bien es cierto que hay una falencia en el formato, porque el formato, la Junta de Usuarios dice que acreditó Pepito y Rosita acreditan la posesión desde tal fecha, ¿no? Declaro bajo juramento que Pepito y Rosita acreditan la posesión desde tal fecha. La Junta de Usuarios no me va a acreditar la posesión. La Junta de Usuarios lo que va a indicar es que soy usuario del agua desde determinada fecha. Entonces, los formatos, si bien es cierto, están aprobados por resolución, pero no deberían ser vinculantes, si no son 100% referenciales. Podrían ustedes claramente adecuarlo a cada una de las situaciones sobre las cuales vayan a trabajar. ¿Constituyen pruebas complementarias? Muchos dirán, ¿la constancia de posesión es lo más importante? No, la constancia de posesión no es lo más importante. Es un documento complementario como un contrato privado, como una declaración jurada de pago de impuesto predial, como un recibo de pago de agua, como un documento de un préstamo del Banco Agropecuario, y etcétera, etcétera, como el padrón catastral, y etcétera. O sea, todos estos documentos que ustedes pueden evaluar aquí son fáciles de que cualquiera de ellos o varios pueden presentarlos como pruebas complementarias, y si no tuvieran alguno de estos también pueden tener algún otro documento de fecha cierta que acredite la posesión. Un documento de fecha cierta, evidentemente, no es cualquier documento, sino es un documento pues, que esté acreditado por o emitido por alguna autoridad pública en la fecha en que se emitió el acto, ¿no? Esto lo encuentran en el artículo 50 del reglamento. Y aquí ya iniciamos un poquito para conocer el procedimiento de la propiedad estatal, tanto de oficio y a solicitud de parte. Punto número 1, comentaba nuevamente, ¿dónde estoy parado? Desarrollo mi unidad territorial, hago mi proceso de diagnóstico técnico-legal, verifico que mi terreno sea de libre disponibilidad, que no tenga problemas de superposición, con todas las exclusiones que me indica el artículo 3 de la ley. Posteriormente ya tengo mi unidad territorial completamente recortada y puedo decir, ok, este es mi predio de libre disponibilidad que va a pasar a mi proceso de formalización. No está a nombre del Estado, lo que tengo que ponerlo es a nombre del Estado y del ente formalizador, en este caso a nombre del gobierno regional, que se realiza su proceso de inmatriculación, imaginemos. Ahí está saneado, ya la propiedad de 100 hectáreas se encuentra en registro público. Posteriormente a ello, hago mi proceso de promoción y difusión, mi cartel para indicar a todas las personas que voy a venir determinada fecha a empadronar. Por favor, no salgan de sus casas, quédense ahí que voy a estar empadronando a cada uno de ustedes. Entonces, ese día todos esperan, se hace el levantamiento catastral, se hace el llenado de fichas, el proceso de linderación, y posteriormente a ello ya la parte técnica en gabinete realiza la elaboración de la información gráfica, los planos y los certificados de información catastral. Con toda esta información pasa al abogado calificador para que pueda evaluar tanto la documentación técnica como la documentación legal. Y si todo está completamente conforme, si cumple con todos los requisitos, se realiza la publicación de padrón de los poseedores aptos. Si todos estos poseedores son aptos, vamos a publicar a fin de que cualquiera que se sienta perjudicado en su derecho pueda oponerse. Ese es el momento en que la persona que se sienta vulnerada en sus derechos tiene que oponerse. Son 7 días que se van a realizar los procesos de publicación y entre los 3 posteriores tienen que remitir toda la documentación al ente formalizador. Entonces, son 10 días que tiene este tiempo para el proceso de publicación y hasta que quede firme.
Pasado esos 10 días, estamos al día 11, no ha habido ninguna oposición, entonces se emite una resolución administrativa. ¿Qué pasa si es que hay una oposición? Si es que hay una oposición, el ente formalizador resuelve en primera instancia el mejor derecho de posesión. No es me opongo y inmediatamente se judicializa, no. El ente formalizador resuelve en sede administrativa, resuelve el mejor derecho de posesión. Si aún así con la respuesta la persona que se opuso no está completamente de acuerdo, podría inclusive apelar también esta resolución y resuelve en segunda instancia, en segunda y última instancia, el superior jerárquico del ente formalizador y se agota la vía administrativa. Entonces, imaginemos que no hubo ningún problema, ningún proceso de oposición, se emite inmediatamente la resolución administrativa, esa es la que va a contener y va a dotar pues de algún tipo de seguridad administrativa a la publicación del padrón de poseedores aptos. Eso es una incorporación nueva, no existía con el 1089, la emisión de la resolución administrativa, que es un documento y es una declaración administrativa, ¿no? Y posteriormente la titulación e inscripción del título en registros públicos, que tendrá que ir tanto la resolución, el título y el código de referencia catastral. En cambio, cuando esa solicitud de parte es un poquito más sencillo, se tiene que presentar la solicitud que está dentro del formulario, de la resolución de formatos que les he dictado hace un momento. Se presenta la solicitud, se acompaña a la solicitud el plano perimétrico, el plano de ubicación, la data nativa, la memoria descriptiva, la ficha catastral, y también se acompaña a la solicitud los documentos que acrediten la posesión antes del 2010 y la explotación antes del 2010. Con todos esos documentos, y para ello he tenido que intervenir para la parte técnica, evidentemente, el verificador catastral. Con toda esa información van al ente formalizador y le dicen, necesito que me titules, ¿no? Y ya tengo toda la documentación. También dependerá del ente formalizador, si desea, puede realizar la verificación en campo o no. Es completamente potestativo. Realizan toda la verificación, hacen el diagnóstico físico-legal para evaluar de que no exista ningún problema de superposición. La inspección de campo, que podría hacerla, luego realiza la emisión del informe técnico legal, si todo está completamente de acuerdo, se realiza la publicación, al igual que la anterior, para ver si es que hay alguien que se siente vulnerado en su derecho, se emite la resolución administrativa y posteriormente se le entrega el título de propiedad. En ambos casos, recuerden que va como una carga de 5 años, donde no la puede levantar hasta pasado esta fecha. Ante el incumplimiento de la carga, revierte a favor del Estado. Entonces, el plazo que tiene el gobierno regional es de 30 días hábiles, está sujeto al silencio administrativo negativo, por si acaso, lo que significa que si no me responden en 30 días, se aplica el silencio administrativo negativo. Para que aplique el silencio administrativo negativo, tiene que ser manifestado por el usuario, por el administrado, no es automático, por si acaso. Y también ello aplica tanto para zonas catastradas como también para zonas no catastradas. ¿Qué pasaría si es que se aplica el silencio negativo administrativo en primera instancia? Me dicen, me sujeto al silencio administrativo negativo porque no me han atendido y pasaron los 30 días, no he tenido respuesta. Inmediatamente el usuario tiene su derecho completamente expedito para poder apelar. Si estoy dentro del gobierno regional, tengo que resolver, salvo que ya exista una apelación o de repente algún mandato judicial. Mientras eso no exista, yo tengo que resolver como gobierno regional. Pero si estoy en la otra parte, en la parte del usuario, pues inmediatamente lo que debería hacer es apelar esa inacción, esa omisión, y esperar a que puedan resolver o atender mi procedimiento. Imaginemos que después de ello, igual, me acojo nuevamente el silencio administrativo negativo, pues tendría doblemente el silencio administrativo negativo. Y los que conocemos un poco más administrativos, sabemos que 2 negativos podrían convertir en un positivo. Entonces ahí sí creería que se va a crear un problema porque la titulación no debería ser necesariamente automática, ¿no? Es muy parecido el proceso de prescripción administrativa de dominio.
determinación de la unidad territorial, el diagnóstico técnico legal, promoción y difusión, levantamiento catastral, elaboración de la información gráfica. La diferencia aquí es que se realiza una anotación preventiva del proceso de prescripción, se realiza la notificación al propietario. Recuerden que la prescripción se hace sobre un predio de propiedad particular, se realiza la notificación al propietario y a los terceros, y posteriormente a ello se emite la resolución administrativa y se inscriben los certificados de declaración de propiedad. Son distintas formas de adquirir la propiedad, pero en todos los casos lo que se busca es la adquisición de la misma a efecto de que se pueda inscribir mi derecho en registro público. Opera exactamente lo mismo, 30 días hábiles, plazo indeterminado, aplica silencio administrativo negativo, pueden trabajar a solicitud de parte de los verificadores catastrales, aplica para zona catastrada y no catastrada. Y importante comentarles aquí, a diferencia de los que se encuentran dentro de propiedad del Estado, sobre área de propiedad del Estado, que es el 25 de noviembre del 2010, en los casos cuando se encuentran en propiedad particular, en propiedad privada, solamente son 5 años. Tienen que acreditar la posesión por 5 años. Eso también ha sido modificado porque en la ley 89 solamente era hasta el 2012 y ahora sí no hay una fecha límite. La fecha se empieza a contar desde el momento del empadronamiento, que evidentemente si lo pedimos ahora, pues va a ser necesariamente posterior, la fecha de empadronamiento, y tienes que acreditar 5 años en posesión. Si cuentas desde el día de hoy, 5 años para atrás, al 2018. Estos son los terrenos, a ver, un segundito. Estas son las tierras cerezas habilitadas dentro del marco de la 3145 también. Eso es un procedimiento distinto, no existe procedimiento de oficio, todos estos son a solicitud de parte, es decir, tenía una terreneriaza, un terreno completamente desértico, y con trabajo y esfuerzo he podido transformar y ahora he creado un área agrícola. Para ello, igual presento mi solicitud, tengo la verificación de la documentación, hago el diagnóstico técnico-legal, en todos los casos, importantísimo el diagnóstico físico-legal, inspección de campo, emisión de información técnico y legal, se realiza la publicación, y aquí sí, a diferencia de los otros, no son a título gratuito. No confundamos en que los que son a solicitud de parte pagan una tasa administrativa por el derecho, ¿ok? En este caso, lo que se paga es se realiza una oferta del costo del predio, es una venta directa del predio a valor arancelario. A diferencia del SBN, decíamos que también lo puede vender, pero que es a valor comercial. En este caso es a valor arancelario. Y si el predio está destinado para temas netamente agrícolas, pues el competente, evidentemente, es el gobierno regional. Entonces, esa es la notificación de la oferta de venta directa. Si la otra persona acepta, se realiza el otorgamiento del título de propiedad. Y en estos casos también van con los 5 años de, 5 años de la sostenibilidad de la agricultura bajo sanción de reversión. Para estos casos en específico también se necesita, además de los requisitos de la posesión y la explotación, el CIRA. El CIRA y el pago del valor arancelario que lo determina vivienda. Para el CIRA, les comento también un dato importante. En noviembre del año pasado se ha modificado el reglamento de la emisión de los CIRAs, un reglamento que regula, entre otras cosas, el CIRA, y lo que se busca es que las personas que vayan a solicitar el CIRA tienen que acreditar que son propietarios del predio que están solicitando o algún documento que acredite la posesión. Antes, cualquier persona podía solicitar un CIRA, era como una búsqueda catastral. Tú elaborabas tu polígono, lo mandabas a registros y te decían cuál era la situación de ese predio. Lo mismo, tu certificado de zonificación y vías, tú lo mandas al ICL, al día de hoy te dicen sobre cuáles son los parámetros de certificado de zonificación y vías respecto de ese terreno, sin necesidad de que me pidan si soy propietario o cuál es mi relación con el predio. No, en este caso en el CIRA era igual, y a partir de noviembre del año pasado, esa condición ya cambió, no se emite CIRA a cualquiera, sino tienes que acreditar o que eres propietario o que tienes alguna relación de posesión respecto del predio, ¿no? Por si acaso, dato importantísimo.
Esto, aunque no crean, es bastante importante, es el flujo, en la mayoría de casos son exactamente lo mismo. Su proceso inicia por mesa de partes, el área de trámite documentario lo evalúa por 2 días y dice, tu CD está en blanco, te faltó que llenes este documento, por favor regularízalo en 2 días. Ok, pasa, se presenta la solicitud, ya tiene un número de expediente, se realiza la verificación de documentos, verifican si está en zona no catastrada y si están los planos firmados por el verificador catastral, evidentemente sí, y se cumple, ok. Y si te faltara algún documento, por ejemplo, ¿cuántos días le van a dar a la persona para poder subsanar? 2 días. Ojito, aquí es importantísimo que antes de que vayan a ingresar su solicitud al gobierno regional, a la entidad formalizadora, tengan prácticamente el 100% de todos los requisitos para que no se los vayan a devolver porque habrán documentos importantes que no los pueden sacar inmediatamente. De repente me observaron la firma de uno de los vecinos o me dijeron, oye, este vecino no vive acá, de los 6 vecinos, este vecino no vive acá, vive en otro lado. Entonces tendrías que hacer una nueva declaración jurada respecto de los 6 vecinos y encontrarlos, ubicarlos, y probablemente no los puedes hacer de manera inmediata, solamente te dan 2 días hábiles. A lo mejor me dicen, necesito el título archivado de esta área porque no tengo interoperabilidad y no cuento con ello. Tendrás que ir a registros públicos a buscar tu título archivado. O te necesito la vigencia de poder. Pues la vigencia de poder no te lo dan en 2 días. El título archivado menos, no te lo dan en 2 días. Menos las copias. Entonces, tiene que tener claridad respecto de lo que está ingresando a la entidad formalizadora porque solamente son 2 días hábiles que les dan para poder subsanar. Posteriormente a ello, pasa ya por el proceso de diagnóstico técnico legal, se determina si es de libre disponibilidad, en caso fuere, se hace la inspección de campo, se emite el informe técnico legal y todos los procedimientos que ya hemos ido viendo a efecto de que pueda emitirse el título de propiedad. En caso existiera oposición, se dice acá no, se determina el valor del terreno, notificación de venta de la oferta. Este es el procedimiento para el terreno eriazo habilitado. Pero hasta aquí es exactamente el mismo procedimiento que para los demás, que son los terrenos en propiedad del Estado. Y ya, como para culminar pronto. Aquí hablábamos un poco del tracto sucesivo. Cuando existen deficiencias e imperfecciones de forma en los títulos que no permitan su inscripción ante el registro de predios y que acrediten la continuidad en las transmisiones de dominio. Declarar administrativamente la propiedad de predios rústicos vía regularización del tracto sucesivo de las transferencias de dominio. Los títulos idóneos que demuestran existencia del tracto sucesivo son fecha cierta, derivados de las transferencias de dominio realizadas por un beneficiario de la titulación y o adjudicación efectuada por el Estado. Miren, el administrado debe acreditar, importante para el tracto sucesivo, de manera fehaciente la cadena ininterrumpida de las transferencias del titular registral, la posesión directa, continua, pacífica, pública como propietario y la explotación económica actual del predio rústico, el cual debe encontrarse destinado a la actividad agropecuaria por un plazo no menor de 5 años, sin que exista proceso judicial o administrativo en curso en el que se discute el derecho de propiedad o posesión sobre el mismo. Recuerden que el número 1 tiene que ser el propietario o el titular registral. Siempre. El 1 tiene que estar en registros públicos. Es muy parecido el procedimiento de trato sucesivo, la presentación de la solicitud, se verifica la documentación, se realiza el diagnóstico técnico legal en todos los procedimientos, se realiza la inspección de campo, emisión del informe técnico legal, elaboración de información gráfica, planos y certificados de información catastral, se hace la calificación y la emisión de la resolución administrativa. Todos estos procesos, cada uno de ellos se los estoy comentando ahorita de manera muy rápida, pero lo vamos a ir desarrollando cada uno de ellos conforme vayamos viendo cada una de las temáticas. Incluso vamos a desarrollar también un expediente, vamos a elaborar un expediente, les voy a mostrar ahí cómo se llenan los formatos y todo lo demás, a fin de que podamos tener con claridad 100% cómo es que se aplica el procedimiento la 31145 para poder entrar al ente formalizador. Los casos de servicios prestados en exclusividad, la 085-2020 ha quedado completamente derogada,
Les comentaba que ya no existe el certificado negativo de catastro. En su reemplazo tenemos la asignación de código de referencia catastral y expedición del certificado de información catastral. Esto aplica para zonas no catastradas inclusive y también para los servicios prestados en exclusividad, que son las modificaciones físicas, inmatriculaciones, que pueden ser independizaciones, rectificaciones de área, acumulaciones y etcétera. Y finalmente, para culminar, aquí comentarles un poquito sobre los temas de la propiedad saneada. Muchos me dirán, ¿cuándo? Y quiero hacerles una pregunta al chat, a ver, ¿cuándo consideran ustedes que tenemos una propiedad saneada? ¿Cuándo creen que la propiedad se encuentra saneada? A ver, los leo. Marco dice cuando se registra en SUNAR. ¿Alguien más? Sin miedo, chicos. Socorro Calderón, cuando está inscrita en SUNAR. Cuando está registrada en SUNAR, cuando la realidad física coincide con la realidad y demás está registrada. Cuando hemos podido escribir en registros públicos, cuando está registrado y tienes la posesión. Sí, exacto. Por ahí, ¿alguna respuesta? La respuesta de Josué me dice cuando la realidad física coincide con la registral y además debe estar registrada. Cuando tienes copia literal. Cuando está registrado y tienes posesión, Felipe, cuando tengas la minuta y SUNAR. Seguridad jurídica registral cuando cuenta con publicidad pública. Cuando está en SUNAR. Miren, para que un predio se encuentre completamente saneado, no necesariamente significa que solamente tenga que estar inscrito en registros públicos. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Qué pasa si estoy inscrita en registros públicos y tengo duplicidad de partidas? ¿Estoy saneada mi propiedad o no está saneada mi propiedad? ¿Qué pasa si tengo una medida cautelar, una anotación de demanda? ¿Está saneada mi propiedad o no está saneada mi propiedad? Muestra la posesión en contrato más antiguo. Claramente, no es suficiente con que mi propiedad esté inscrita en registros públicos. Que evidentemente me dota de mayor seguridad jurídica, indefectiblemente sí. Todos deberíamos de llegar a registro público. ¿Que el registro público debería ser constitutivo? Definitivamente sí. Ayudaría a reducir claramente la informalidad. Pero como el registro público es solamente declarativo, la propiedad sabemos que es el consentimiento de las partes y puedo tener un documento privado, una minuta, un contrato privado para poder transferir la propiedad. Entonces, no es suficiente con que una propiedad esté inscrita en registros públicos. Antes tratábamos como si fuera un sinónimo saneamiento registrado en registros públicos, registrado en SUNAR, ¿no? El saneamiento, porque existen inclusive títulos de saneamiento. ¿A qué se les denominan los títulos de saneamiento? Que esos títulos tengan que llegar a SUNAR para dotarle de seguridad jurídica. Saneado, registros. La verdad es que no. No es así, sino el tema de saneamiento, básicamente como lo decía Josué, lo que buscamos es que la realidad física, que lo que estoy levantando en campo, mis 102.5 metros, de acuerdo a lo que ha realizado el verificador catastral, con mi vinculación con la red geodésica nacional, con mis puntos coordenadas UTM en WG84, estén inscritas en registro público. Que esa información pase por el gobierno regional, que el gobierno regional me emita mi certificado de información catastral respecto a ese polígono, que no me superpongo con nadie en el campo, y que esa información, que por más que tenga superposiciones gráficas en registro, se pueda inscribir. Pasó por el notario, llegó a registros y que se inscriba. Entonces, y en registros públicos, mi partida dirá que tengo 102.5 metros. En mi partida indicará mis coordenadas, que son las mismas que he ingresado con mi plano. Es muy difícil que el día de hoy pueda encontrar esa información, pero miren, yo que trabajo mucho tiempo en esto, ya lo estaba encontrando. Un último predio que trabajé que fue, bueno, que estoy trabajando, pero que el predio era del 2019, coincidentemente, el levantamiento topográfico, la base gráfica registral, el título archivado y los planos, todos coincidían. Normalmente eso no pasa. Cuando les enseñe los casos que vamos a llevar, les voy a enseñar base registral, título archivado, plano, o sea, todo es distinto.
son 5 polígonos del mismo predio, completamente distintos y con la misma información, inclusive de registros. Entonces, en este caso, definitivamente sorprendió porque la base gráfica registral era exactamente la misma, era relativamente nueva, el 2019. Las coordenadas están inscritas en la partida, y claro, el levantamiento también era el mismo, ¿no? Además que se había hecho un CUP, que es uno de los procedimientos que particularmente a mí más me gusta porque es de los más largos, pero en realidad de los más seguros. Entonces, cuando tenemos una propiedad saneada, con mi contrato de compra-venta, claramente no. Con escritura pública tengo mayor seguridad jurídica, pero tampoco me hace menos propietario. La verdad es que no. Recordemos que el registro es declarativo. Con inscripción en registros públicos, hasta ahí sí. Y con problemas de duplicidad registral, no. Cuando declaro la fábrica en el municipio, sí, pero no es suficiente. Cuando inscribo mi fábrica en registros públicos, será mejor. Y si tengo una medida cautelar de no innovar, con habilitación urbana inscrita para el proceso de independización, es parte de un proceso de saneamiento, pero no, con servicios básicos tampoco. Entonces, y si tengo un problema, una superposición con un área natural protegida, y si tengo una superposición con un área de cultura, que es más grave todavía, porque puedo ser propietario de un área y de acuerdo a las limitaciones de derecho que pueda tener, puede que en realidad no pueda ejercer uso respecto de 1 metro de mi área. ¿Por qué? Porque es zona catalogada como rastro arqueológico. Tengo un rastro arqueológico dentro de esa área. Por tanto, soy propietario, pero no puedo hacer absolutamente nada, ni siquiera uso. Es más, no puedo ni siquiera transferir el terreno. ¿Por qué? Porque tengo una ley que me impide transferir terrenos cuando mi prioridad o la preferencia la tiene claramente el Ministerio de Cultura. Primero tengo que decirle, antes de dárselo a terceros, decirle a Agricultura, Cultura, por si acaso, tengo ese terreno, se lo quiero donar a Pepito, o lo voy a vender a Pepito, pero antes paso por ti, porque de acuerdo a tu norma tengo que preguntarte si quieres que te lo regale o no, si quieres que te lo dé a ti o no. Y Cultura me dirá, sí, sí lo quiero, entonces me quedé sin nada. En realidad, este tipo de normas hacen pues que definitivamente la propiedad sea muy limitativa y no es en lo absoluto absoluta, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, para culminar, de acuerdo a la definición que es saneamiento catastral, decimos que es el conjunto de procedimientos técnicos y legales que se ejecutan de manera progresiva a fin de rectificar las inexactitudes y actualizar la información registral de un predio, adecuándola a la realidad física del mismo. Por más que la información o por más que el título esté inscrito en registros públicos y existen una serie de procedimientos, puedo tener una medida cautelar, puedo tener una notación de demanda, puedo tener inclusive, hay estos derechos laborales que tienen acreencias que tienen principio persecutorio, que al final te podrían quitar. O sea, todos esos problemas, incluso algunas cargas, hacen que no necesariamente mi terreno esté 100% saneado, pese a que estoy en registros públicos. Entonces, lo que se busca con el saneamiento catastral, básicamente, es que lo vamos a desarrollar bastante largo, también lo vamos a hacer bastante largo en el curso. En la ley 28294, el artículo 3 del decreto supremo dice en el número 5, en el 005-2006, dice, es un procedimiento que busca obtener la concordancia entre la realidad física y jurídica del predio o inmueble donde se ejecutará. No olviden esto, por favor. Entonces, sobre ello tenemos una serie de problemáticas de los planos sin coordenadas, desfasados, y para culminar, lo que les dejo aquí, cuando hablamos de un predio que se encuentra completamente saneado, cuando las características físicas del predio concuerdan con la información registral. Lo físico concuerda con lo jurídico. Y para ello hay que hacer evidentemente un trabajo de verificación de campo, ¿no? Y donde no exista ni siquiera duplicidad registral. No es suficiente con que los planos sean los mismos, sino también con que no exista problemas de duplicidad registral o triplicidad registral. Incluso el mismo Estado puede tener entre sus mismas distintas entidades duplicidad, tetraplicidad, inclusive. Tengo un ejemplo que se los voy a mostrar en las clases. Y para todos los casos, tanto el administrado, nosotros y los inversionistas, los clientes y todos, ¿qué es lo que piden? Todos tienen el mismo común denominador. Todos lo que pedimos es seguridad jurídica y contar con un predio saneado para que nuestra inversión esté completamente protegida. Chicos, acá les dejo
Muchísimas gracias a todos por su atención. Realmente ha sido una clase bastante larguita. Hemos tratado de correr mucho con algunos procedimientos integrales. Vamos a ver muchos de ellos más a detalle. Y por aquí, a ver, respondo algunas preguntas. Es un día complicado. Imagino que algunos están en proceso de alistar sus cosas o viajando. A ver. Víctor Tapia me pregunta cómo se tramita la oposición. En el momento de la oposición, después de la emisión de la resolución de los padrones aptos, vas a poder verificar que en determinadas entidades, de repente en la municipalidad, el mismo gobierno regional y algunas otras de visibilidad, van a colgar el padrón de los poseedores aptos. Entonces, tú ahí podrás evaluar, y el padrón de los poseedores aptos también indica la unidad catastral. Y sobre ello tú puedes oponer tu derecho a través de un documento, ¿no? Dices, y claro, no puedes simplemente decir, me pongo porque no me cae la persona. Definitivamente no, tu derecho tiene que estar completamente acreditado, o sea, tienes que ser el interesado legítimo. Tienes que tener documentos que acrediten que realmente tú eres el que debería tener el derecho y no la persona a la cual se le está pues regularizando la posesión, ¿no? Tienes que tener documentos idóneos. En casos de matriculaciones, las rectificaciones y parcelaciones diferenciándolos en casos de una catastral o no catastral, así como la participación del verificador catastral y su relación con el ente comercial de Corea. Sí, claro que sí, Josué, ahí vamos a ver todos esos temas, donde podemos encontrar la capacitación en PPT y la grabación de exposición. Yo imagino que se la pueden pedir a Brian al WhatsApp, le ponen su número, Oscar, y ahí Brian les puede pasar sin ningún problema. Parece que es una independización. A ver, aquí. Juan, todavía no hay ningún libro que se haya desarrollado sobre esto. Probablemente me animo a escribir algo. Cuando se registra en SUNAR, cuando esté inscrita en SUNAR, cuando esté registrado en SUNAR, acá. La pregunta que les hice, y yo creo que ya con esto vamos culminando. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias, Luis, Eduardo, Sorina Joel. Realmente hemos tenido un gran público, pese a que es un día complicado, como vuelvo a repetir. Ya respondimos todas las preguntas. Muchísimas gracias, chicos. Que la pasen muy, muy bien, que disfruten mucho estos días de relajo y nada, con el corazón ahí patrio. Felices fiestas para todos. Muchas gracias. Tienen mis datos, tienen mi número, tienen mi correo y estamos aquí para atender las consultas. Y ojalá que muchos puedan inscribirse al curso que vamos a desarrollar en agosto. Son 10 sesiones. Y desarrollamos gran parte técnica, también legal, y también trabajaremos ahí con un verificador catastral para que pueda desarrollar claramente todas las preguntas 100% técnicas. Muchísimas gracias, cuídense, buenas noches a todos.